Definimos hermenéutica según lo que nos comentaba Hans de Witt en su libro En la dispersión del texto es patria. Decía él que en la teoría que se ocupa de la pregunta ¿cómo es posible explicar y comprender textos históricos? La lectura hermenéutica es la práctica exegética que no se queda en la reconstrucción del significado histórico del texto, sino que trata de abrir el texto, de ablandarlo para que el lector o lectora moderna puedan hacer su actualización. Esto es lo que dice José Severino Croato acerca de la lectura hermenéutica, la aplicación del pasaje bíblico y la contextualización del pasaje bíblico a la iglesia local o en la sociedad en el contexto en el cual nosotros estamos desarrollando nuestro ministerio. También hablamos acerca del sentido, es una frase en un discurso, él o el que habla ha formulado lo que quiso decir, ha entregado su mensaje, y también estuvimos viendo el proceso de la comprensión de textos. Hay una primera fase que es la lectura ingenua. La lectura ingenua tiene que ver con la precomprensión. Es un término técnico para describir cierta fase del proceso de la interpretación, donde intuye el lector, donde adivina lo que eventualmente podría significar ese pasaje bíblico. Es una apuesta, pero debe ser validado por otro instrumento. La primera fase entonces es la lectura ingenua, el prejuicio, la precomprensión, pero después debe venir una fase de validación. Y esa fase de validación se le llama la exégesis después de la lectura ingenua. La exégesis es la práctica que trata de reconstruir controladamente el significado histórico del texto. Pretende reconstruir el mundo del texto bíblico. Y luego, en la tercera fase, viene el saber comprensivo. El saber comprensivo es la fase en la cual, según la hermenéutica moderna, culmina el proceso de la interpretación. Es la recontextualización del texto antiguo, es decir, lo que significó para los destinatarios originales ese pasaje bíblico, ahora se aplica a los contemporáneos. Le da sentido en la época en que nosotros estamos viviendo, tanto en la vida eclesial, personal, social, política, económica o cultural, hasta donde quiera aplicar las implicancias y el sentido bíblico. Sin olvidar, cuenta el autor Gordon Fee en la exégesis del espíritu, creo que es. Aquí, a ver, no, no es la exégesis del espíritu, es exégesis y espiritualidad, escuchando al espíritu en el texto bíblico por Gordon Fee. Él dice que se deben realizar todas las acciones, todos los métodos, el procedimiento técnico de la interpretación de textos, pero como la Biblia es un libro espiritual, religioso, no debe olvidarse este elemento espiritual del pasaje bíblico. Todavía tiene implicancias en este nivel o esta dimensión espiritual del pasaje bíblico para aplicarlo a nosotros. No se debe olvidar eso. La, las Sagradas Escrituras tiene la finalidad de transformarnos, de crecer, que nosotros crezcamos a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo, que nos edifique espiritualmente, no solamente entender el texto bíblico y aplicarlo al contexto en el cual nosotros nos encontramos, sino que también aplicarlo a nuestra vida espiritual. No hay que olvidarse ese punto y es lo que menciona Gordon Fee, porque estamos estudiando una materia muy, muy técnica, muy intelectual, muy académica, procedimientos, técnicas, distintos también géneros literarios, recursos literarios, pero todos estos elementos tienen la finalidad de edificarnos espiritualmente y ser transformados y que Dios nos hable por medio de todo ese, finalmente, de todo ese procedimiento que es técnico. No debe causar el temor tampoco el tecnicismo, sino que es un medio que Dios utiliza para hablarnos a nosotros hoy y siempre. Lo que vamos a trabajar en esta clase número 5 de hermenéutica y exégesis
serán las características de los evangelios. ¿Cuáles son las características de los evangelios? Ya vamos a trabajar entonces con los distintos géneros literarios. También vamos a definir lo que es parábola, cuáles son los propósitos de la parábola y el procedimiento de la interpretación de las parábolas. Eso es lo que vamos a ver en esta clase número 5, entonces. Inmediatamente comenzamos. Clase número 5. Aquí estamos. Tipos de literatura. Vamos a ver entonces en esta clase distintos géneros literarios. Primero tenemos que ver los géneros y después vamos a ver las figuras retóricas en las Sagradas Escrituras. Hay varios géneros, el género narrativo, legislativo, profético, apocalíptico, epistolar, sapiencial y poético. Y este tipo de género es el género biográfico, que se encuentra o están estructurados los evangelios. Y con respecto a los evangelios, la dificultad en la interpretación de los evangelios se deriva del hecho de que Jesús no escribió ningún evangelio. Viene de otros, no de él. Lo que se encuentra ahí no proviene de Jesús. Y este es un fenómeno religioso universal, al parecer, porque los fundadores de religión no escribieron, de hecho, como Confucio, por ejemplo, como Gina, como Mahoma, Jesucristo, Buda, sino que son los seguidores los que escriben, son las memorias de los seguidores. Esto es un fenómeno universal en temas religiosos, ¿eh? Cuando se estudia las religiones mundiales, las religiones del mundo, que tienen libros, los fundadores no escriben, son los sucesores. En alguna generación, algunos años después de la muerte del fundador. De la otra religión, acá no podemos hablar de muerte, acá hablamos de la resurrección en cuanto al Señor Jesucristo. Además, existen cuatro evangelios, no solamente uno, y cada uno de ellos son diferentes, porque tienen distintos propósitos, distintas audiencias también. Las características literarias y lingüísticas son distintas. Por ejemplo, Mateo es un griego muy semítico, es una estructura semitizada y emplea estrategias de hermenéutica propia de los judíos. Eh, por ejemplo, juega con los números. También el libro de Marcos es un evangelio latinizado. Hay muchas palabras en latín ahí porque escribe a otro segmento. Es distinto en cuanto a las narraciones. Mateo está más por las enseñanzas, los discursos extensos. Y Lucas, bueno, Lucas tiene otras particularidades, otras características, es más universal. En ese sentido, Juan, bueno, no ni siquiera se clasifica como un evangelio sinóptico porque comienza de manera diferente. Enfatiza la divinidad de Jesucristo. Y también vamos a ver en los evangelios lo que ellos escriben está seleccionado y contextualizado. No hay contexto, ellos mismos le dan su contexto, pero no hay contexto donde se dijo o se realizó algún milagro de Jesucristo. No son biografías las características de los evangelios, aunque en parte son biográficos, pero no son biografías. No tiene la intención de las biografías modernas, sino de una biografía más bien con características propagandísticas. Es una propaganda religiosa. Son escritos religiosos,
catequísticos. Tiene la finalidad de dar cuenta acerca de lo que Cristo enseñó y realizó. El escritor se propuso de que el lector, si ya es convertido, crezca y profundice y, y se arraigue su fe en la persona de Jesús de Nazaret, y aquellos que no son cristianos, entonces al leer o al escuchar la lectura de uno de los evangelios, se despierte la fe, quede impresionado, admirado por lo que relata el evangelista. Y así ocurre. Uno queda admirado por las enseñanzas y por los milagros que realiza el Señor Jesucristo. Cuando el texto bíblico le dice a Mateo, ven y sígueme, y Mateo, dejándolo todo, le sigue, tiene la intención de imprimir en el lector un seguimiento del Señor Jesucristo, que realice la misma acción que hizo Mateo. Son propagandas religiosas, son catequísticos, son didácticos, son teológicos, tiene la finalidad de despertar la fe, no son netamente biografías del nacimiento, la obra y la muerte de una persona, no, sino que tiene la finalidad de despertar la admiración, la conversión, el seguimiento y la fe en la persona de la cual se está relatando. En ese sentido, son religiosos. Son memorias de los apóstoles, la otra característica de los evangelios. Los apóstoles van a escribir lo que ellos recuerdan, pero esos recuerdos están seleccionados y le aplicaron ellos mismos su propio contexto a la audiencia que quieren dirigirse. Y son inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, esos recuerdos son inspirados por el Espíritu de Dios porque el Señor le dijo que cuando venga el Espíritu de Dios, Él les recordará todo lo que le había enseñado, lo que le había dicho el Señor Jesucristo. Cuando venga el Espíritu de Dios, Él lo guiará a toda verdad y le hará recordar todo lo que el Señor le había dicho. Son memoria de los apóstoles entonces. También la otra característica de los evangelios son que registra los hechos de Jesucristo. Recuerda las enseñanzas de Jesús. Por tanto, la exégesis de los evangelios nos exige que pensemos en el fondo histórico en que vivió Jesús y también de los autores cuando lo escribieron. Eso en cuanto a las características de los evangelios. Son narraciones teológicas, eminentemente teológicas. Bueno, toda la escritura en realidad es de naturaleza teológica. La Biblia es didáctica teológica. Los evangelios no son narraciones de pura ficción, ni tampoco son crónicas acerca del pasado, sino que se escriben con una intención teológica, es decir, reinterpretativa. Ven un acontecimiento, un hecho histórico, y ellos le dan un significado espiritual y un significado religioso. En ese sentido son teológicos, porque a cualquier evento que ocurra yo le doy un significado teológico. Por ejemplo, hay una erupción volcánica, hay un fenómeno de la naturaleza, y yo vengo y digo, la erupción volcánica se produjo por el pecado de los seres humanos y para castigar el pecado y para llamar a los seres humanos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? De un evento natural, un fenómeno natural, yo le estoy dando un significado religioso, un significado teológico. Eso es lo que quiero decir o lo que queremos decir, que son narraciones teológicas, que lo que Jesús hizo tiene un significado teológico, lo que él enseñó tiene un significado de implicancia teológica. Si Él resucita a los muertos, si Él le da vista a los ciegos, si Él despierta o destapa los oídos del sordo, limpia a los leprosos, si Él alimenta a una multitud también, tiene un significado teológico lo que está realizando, una implicancia teológica. Son metáforas, son ilustraciones de que el reino de Dios ya ha llegado y los tiempos escatológicos ya ha irrumpido la historia y la eternidad ha irrumpido la historia
y ha llegado el Mesías, ya ha comenzado la nueva creación, se cumplen las profecías del Antiguo Testamento y ya nos encontramos en la eternidad. Oscar Cullmann en su libro Cristo y el tiempo escribe y establece esta frase del ya, pero no todavía. Ya ha comenzado la escatología, los tiempos finales, el reino de Dios, pero no todavía en el sentido de que no se ha consumado todavía. Por lo tanto, nos encontramos en un proceso de transición entre la antigua era y la nueva era. Estamos ahí en la mitad, entre la antigua y nueva era. No sé si esto yo lo había mencionado anteriormente, Pastor Isaac, hermana Jennifer, del ya, pero no todavía. No sé si se acuerda. No, no me acuerdo que lo había mencionado, profesor. Ya, entonces aprovecho recordarlo, bueno, indicarlo acá, o enseñarlo acá, porque si no lo había dado. Bueno, esta parte es muy importante para entender los evangelios del reino de Dios, en el tiempo escatológico, pero el libro que articula o que forja o que populariza esta idea que ve en la Biblia lo que otros intuían es el ya pero no todavía de Oscar Cullmann, Cristo y el tiempo, un teólogo muy importante, creo que es un teólogo alemán. Aquí nos encontramos entonces, aquí voy a hacer una línea del tiempo. Esta representa la antigua era. Aquí le voy a poner antigua era. La antigua era se caracteriza por la muerte, por el pecado, por la presencia de demonios, por la enfermedad, por la opresión a los pobres, por la precariedad también de las personas. Se caracteriza también por la bestialidad, la fiereza, la violencia de las fieras salvajes. La antigua creación, donde están presentes Satanás y domina el diablo. Esa es la característica de la antigua era. La nueva era se va a establecer desde la perspectiva del judaísmo del Antiguo Testamento. La nueva era se va a establecer en el futuro, lo va a establecer el Mesías. Y esa nueva era inicia los tiempos escatológicos, es decir, los tiempos finales. Y esa nueva era se va a caracterizar por la ausencia de demonios. Ya no va a estar reinando Satanás. Se va a caracterizar por la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Se caracteriza también por la eliminación de la violencia de los animales. Eso dice Isaías. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el león, el becerro y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Se caracteriza también por los banquetes, es decir, comerán hasta saciarse y sobrará. Habían mucha comida, es decir, como cualquier fiesta. También la nueva era se caracteriza por la ausencia de las enfermedades. Eso dice Isaías. La lengua del mudo será soltada, los ciegos verán, el paralítico saltará, los sordos oirán. No habrá enfermedad. En la nueva era se caracteriza también por la resurrección de los muertos. En el futuro resucitarán los muertos. En la nueva era dije que se caracterizaba por la venida del Espíritu, sí, lo dije. ¿No? Se caracteriza la nueva era por la predicación a los pobres y la liberación de los oprimidos. Todas esas son las características de la nueva era y la nueva creación. Comenzará una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Y se caracteriza también la nueva era
por la venida del reino de Dios. La nueva era comenzó acá. Ahí usted tiene la línea del tiempo, esta línea del tiempo, esa es la antigua era, y la nueva era comienza acá. Esta es la nueva era. Toda esta línea superior representa la nueva era. La nueva era comienza con Jesucristo. Ahí va a ser la cruz para indicar que comienza con Cristo. Ahí comienza la era, la nueva era. En la nueva era, entonces, con Cristo llega el reino de Dios. Por eso Juan el Bautista dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Cristo dijo, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos está cerca. Y el reino de los cielos está presente. Lo inauguró Jesucristo. También Él expulsa a los demonios. ¿Por qué expulsa a los demonios? Porque ya llegó la nueva era. Ata a Satanás, ató al hombre fuerte y ahora comienza a saquear su casa. Y dice que ve a Satanás, en términos metafóricos, descender o caer del cielo a la tierra. Y ahora Cristo ha comenzado a desatar su casa. Es decir, la era de Satanás ya ha finalizado para iniciar una nueva era, que es la era donde el Espíritu de Dios toma control y posesión de esta nueva era, que se inicia con la venida del Señor Jesucristo. Cuando Jesús se bautiza en el río Jordán, desciende en forma de paloma, esto es una teofanía, el Espíritu Santo en la persona de Jesús de Nazaret. Desde ahí, Cristo es lleno del Espíritu Santo, lo que decía el profeta Isaías, de que iba a tener la plenitud del Espíritu de Dios. En Cristo radicaba la plenitud del Espíritu de Dios. Entonces ya estamos en la era del Espíritu. Cuando Cristo sanaba a los paralíticos, sanaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, destapaba el oído de los sordos, indicaba que ya estamos en la nueva era, donde ya no hay enfermedad. Cuando resucitaba a los muertos, al hijo de la viuda de Naín, también la hija de Jairo y a Lázaro, indicaba que ya la nueva era ha comenzado la resurrección de los muertos. Cuando en el libro de Marco nos dice, en el capítulo 1, después que fue tentado por Satanás, cuando descendió el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado 40 días, 40 noches, y después Satanás lo dejó, y a Cristo las fieras, ahí dice el texto bíblico, las fieras se le servían, es decir, a Cristo las fieras le servían. Está indicando Marcos que ya se ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento de Isaías, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Cuando Cristo alimenta a las multitudes, está indicando los evangelios que ya nos encontramos en el reino de Dios, puesto que la característica del reino de Dios es el banquete, un gran banquete, donde hay abundancia de alimento, de tal manera que sobra. Y cuando alimenta a la multitud, sobró efectivamente, sobró mucha comida. Ha comenzado la nueva creación. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros nos encontramos acá, aquí nos encontramos nosotros, en esta parte, en una transición entre la antigua era y la nueva era. Todavía estamos en la antigua era, pero al mismo tiempo ya estamos los creyentes en la nueva era. Los incrédulos continúan en la antigua era, pero los creyentes en la antigua era y al mismo tiempo en la nueva era, por el hecho de haber nacido de nuevo y por ese nuevo nacimiento se ingresa al reino de Dios.
y porque ya estamos en el reino de Dios, porque ya reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. Ya somos nueva criatura. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son nuestros nuevos. Estamos en la era del Espíritu, porque el Espíritu descendió en Pentecostés. Y ya los muertos han resucitado. Aunque los muertos, Lázaro, por ejemplo, se puede denominar técnicamente una resucitación, en Cristo simplemente, o en Cristo solamente se puede decir que Él es el primer resucitado porque tiene un cuerpo glorificado. Por eso que es el primogénito de entre los muertos, la primicia de los resucitados, el primer resucitado en un estado glorificado. Por lo tanto, la resurrección de los muertos ya ha comenzado en la persona de Jesús de Nazaret. Ya estamos en los tiempos escatológicos entonces. No debemos esperarlo en el futuro, puesto que ya estamos viviendo en la eternidad y en los tiempos escatológicos y en la nueva era, pero al mismo tiempo estamos en la antigua era. Si oramos por los enfermos y los enfermos sanan, es porque ya es evidencia de que estamos en la nueva era donde no hay enfermedad. Pero si oramos y los enfermos no sanan, es evidencia de que todavía estamos en la antigua era. Por eso que no se sana. Si hay profecías, lenguas, milagros, sanidades, esos son poderes del siglo venidero, es decir, los dones espirituales que se van a manifestar cuando se derrame el Espíritu de Dios sobre toda carne. Por eso que estamos en la nueva era. Y si no todos tienen estos dones espirituales, porque estamos todavía en la nueva era. Para entender los evangelios, se debe entender este concepto del tiempo, que nos explica Oscar Kuhlmann en su libro Cristo y el tiempo. Ya estamos en el reino de Dios. La clave interpretativa de los evangelios es precisamente esta, que ya estamos en el reino de Dios. Ya estamos en los tiempos escatológicos. Ya ha irrumpido el reino de la tierra, ya ha irrumpido la eternidad en lo temporal y en la tierra. Ya ha comenzado la nueva creación, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no. Ya ha comenzado los tiempos finales, pero todavía no. A esto se le conoce como el ya, pero el no todavía. Ya somos salvos espiritualmente, pero no corporalmente. Ya Satanás fue atado, pero todavía no, porque falta que sea atado en el milenio. A eso se refiere el ya, pero el no todavía. ¿Se entendió, mis queridos hermanos, hermanas, Jennifer, Pastor Isaac? ¿O está un poco enredado el asunto? No está claro, pastor. Yo creo que hay muchos creyentes que todavía estamos esperando el reino de Dios, como que estamos en la antigua era. ¿En qué sentido? En que Jesucristo trae el reino de Dios y lo lanzamos otra vez arriba y no nos damos cuenta que el reino de Dios ya en parte, como lo está planteando usted, está inserto en nosotros. Exactamente. Y nosotros estamos dentro de ese reino por el nuevo nacimiento. Así es, perfecto. Qué bueno que se entendió. Y esto es la clave interpretativa del Nuevo Testamento, el reino de Dios. Por eso que ocurren los milagros, las sanidades. Cristo dijo que será predicado el evangelio a los pobres, vendar a los que están enfermos, a predicar el año agradable de la buena voluntad de Dios. Eso iba a ocurrir en los tiempos finales, en la era escatológica. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de escatología, no estamos diciendo los momentos inmediatamente antes de la gran tribulación. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando del pasado, cuando Cristo vino, eh, hace 2000 años atrás. Nosotros ya estamos viviendo y disfrutando de los tiempos escatológicos. Eso hay que tenerlo en cuenta, de lo contrario,
se puede producir una especie de ciencia ficción. El Alberto Roldán. Tengo un libro acá de Alberto Roldán de escatología. Hace tiempo quería tener este libro. Gracias a Dios lo pude comprar porque un pastor que viaja a, a México lo vendió, se deshizo de su biblioteca. No de todos los libros, pero yo estaba buscando este libro, el de Alberto Roldán. Está descontinuado, lamentablemente no se publica más. Ahora tiene otro libro de escatología, debe ser lo mismo, pero más ampliado, más actualizado también, es mucho más voluminoso porque son muchas más páginas. Estas son de contenido, son 186 páginas. Pero hay una parte donde Alberto Roldán, es un teólogo argentino graduado de ICD de Buenos Aires, ya no existe lamentablemente ICD. Él dice que algunas escatologías son escatología de ciencia ficción, donde se echa a andar la imaginación, donde cada guerra, cada desastre, cada conflicto político, económico, cada situación compleja que vive la sociedad, opresión, persecución que vive la iglesia, peligro del desastre nuclear o nuevas guerras, todos son momentos o instancias o evidencia de que Cristo ya está a las puertas y que ya estamos en la última generación. Algunos han establecido fechas, como Armando Alducin estableció una fecha, después se arrepintió. Bueno, qué bueno que se arrepintió y que eso nos enseña a no dar fecha porque vamos a tener que arrepentirnos después. La Biblia dice que no hay que dar fecha, pero eso corresponde a escatología de ciencia ficción, donde son muy reduccionistas. Cuando comienza una guerra en Siria, por ejemplo, 2012 creo que comenzó la guerra en Siria, preguntaban los hermanos si ya estamos en la época final, si ya Cristo viene, pero si en los tiempos finales, ya, cuando hablamos de tiempos finales, ya comenzó hace 2000 años atrás, comenzó los tiempos finales. Bueno, hay que explicar bien bueno, para eso estamos también, esa es nuestra responsabilidad, explicar esto, para evitar la ciencia ficción en, en la escatología. Entonces dijimos que los evangelios no son narraciones de pura ficción ni tampoco crónicas del pasado. Son narraciones teológicas, habíamos dicho, porque descubren en la vida de Jesús la actuación de Dios y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Los evangelios son textos religiosos. Eso hay que tomar en cuenta. Textos religiosos. Cuando hablamos de texto religioso, no debe, no debe interpretarse y darle precipitadamente la connotación de negativa, de ser ritualista, superficial, externo, intelectual, sino en el sentido de que le dan un significado espiritual al pasaje bíblico. Eso quiere decir el término religioso. Que parten de la fe en el Dios de la Biblia y en Jesucristo. De ahí parten. Fe en el Dios de la Biblia y fe en Jesucristo. Desean hacer un relato interpelante. Ah, qué interesante esto, ¿ah? Esto lo menciona Rafael Aguirre y Antonio Rodríguez en su libro Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Desean hacer un relato interpelante. ¿Qué significa esto, un relato interpelante? Que demanda de parte del lector una respuesta o del que está escuchando una respuesta. Cristo le dijo a Mateo, ven y sígueme. Y él, dejándolo todo, le siguió. ¿Y el lector qué va a hacer? Lo está interpelando. El texto lo interpela, le dice, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Te vas a quedar sentado ahí siguiendo en tus labores diarias sin seguirme? Le está diciendo que lo siga. Sígueme, le está diciendo el texto bíblico al lector. Cuando le dice en el pasaje bíblico, Jesús enseña, si alguien te pega en la mejilla derecha, o en la izquierda, no me acuerdo cuál es, si alguien te pega en la mejilla, a ver, si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda, creo que es cierto. A ver, ¿cómo es? Está la mejilla derecha, claro, derecha tiene que ser. Si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda, eso es. Sí tiene que ser. Si alguien te pide ir en dos, una milla anda con el dos. Si alguien te pone a pleito,
la túnica ni aún la capa le niegues. Oren por los que les persigan, por los que alumbren, ultrajan su nombre como malo. Bendecid, orad por ellos, amar al prójimo. Eso dice la narración bíblica, pero está interpelando al lector. Le está diciendo, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esto? Esto es lo que tienes que hacer. Ahora ve y haz exactamente lo mismo que yo te digo. Lo está interpelando. Me está hablando el pasaje bíblico. El centurión en la cruz, después del terremoto y el cielo se pone negro, dice verdaderamente, él era el Hijo de Dios. ¿Qué me está interpelando a mí? Me está diciendo, reconoce que el hombre que murió en la cruz es el Hijo de Dios. Y después, cuando resucita de entre los muertos, asciende a los cielos y le dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y aquí yo estoy como son todos los días hasta el fin del mundo. Qué le está diciendo a los lectores? Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ir y predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Él me está interpelando, son textos interpelantes, no son simples narraciones, biografía, me está diciendo que yo actúe en base a lo que yo estoy escuchando, son textos interpelantes. Por eso es que se debe predicar estos textos, porque son textos religiosos, textos que despiertan la fe, que intencional y deliberadamente se escribieron para despertar la fe de los creyentes y para interpelar a los incrédulos, para que el incrédulo responda al mensaje que se está diciendo. Tiene poder el pasaje bíblico, entonces, además que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo del creyente, cuando habla el creyente, el Espíritu de Dios lo respalda. Por eso, mientras más se predican los evangelios, mucho mejor todavía. ¿Qué más? Desea entonces interpelar al creyente e introducir al lector en lo narrado. Eso es lo que intenta hacer. Introducir al lector en lo que se está narrando. Perfecto. Continuemos entonces. Esto lo voy a borrar aquí. Antigua, antigua era y nueva era. Los evangelios, el fondo histórico general de Jesús. Jesús usó en parábolas, fue un experto en exageraciones. Habló en parábolas y fue un experto en exageraciones. Tiene un nombre esto, la hipérbole. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te da ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar al reino de los cielos tuerto y manco que todo tu cuerpo sea arrojado al lago de fuego o al infierno. Usó los proverbios también, como el proverbio nadie es profeta, sino nadie es profeta, ¿cómo? Nadie es profeta, sino en su propia tierra. ¿Sí o no? Nadie, nadie, no me acuerdo cómo era el texto, ¿se acuerdan? Nadie es profeta en su propia tierra, ahí está. Sí, Nadie es profeta en amén. su propia Nadie es profeta en su propia tierra. Eso es un proverbio. Utilizó símiles, utilizó metáforas. Si no reciben el reino de los cielos como un niño, esos son un símiles. Símil, como un niño. Utilizó metáforas también. Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Empleó la poesía también. E hizo preguntas. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Empleó ironías. Ironía es, bueno, aquí voy a poner el pasaje de Mateo 16, cuando se burla de, de alguna enseñanza o de un grupo. Mateo 16, 2. Aquí encontramos una ironía. El 6:2. Mas él respondió, le dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene
arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales del tiempo, no podéis interpretar. Bueno, aquí le está diciendo que ellos saben interpretar el cielo, pero el tiempo de Dios, cuando el Hijo de Dios venga, no lo saben interpretar. El fondo histórico particular de Jesús es más difícil de determinar, pues los evangelistas presentan las enseñanzas de Jesús sin mucho contexto, no hay mucho contexto en las obras, en la enseñanza que Cristo realizó. La razón se debe a la tradición oral que se transmitió por espacio de 30 años, sin considerar el contexto en varios episodios. Creemos que muchas de estas declaraciones de Jesús sin su contexto fueron utilizados por los evangelistas bajo la guía del Espíritu para darle sus contextos actuales. Quizás sea mucho mejor en ese sentido, de que no tengan contextos, porque se pueden aplicar en cualquier contexto. Y el evangelista lo pudo aplicar ese episodio en contexto que la iglesia necesitaba, a los cuales ellos dirigieron sus cartas o sus obras. También es muy difícil de reconstruir es si los que escuchaban a Jesús mientras impartían determinada enseñanza estaban formados por el círculo íntimo de Jesús, por las multitudes o sus opositores. También eso es difícil determinar. ¿A quién dirigía Jesús las palabras? ¿A sus discípulos, al círculo más amplio o a sus opositores? Eso es en cuanto al fondo particular del pasaje. El fondo histórico del evangelista ahora. Podemos saber con certeza de los intereses y preocupaciones de cada uno de los evangelistas, por la manera como seleccionaron y dispusieron y presentaron sus materiales. Mateo, cuando habla acerca de Jesús y maldice la higuera, quiere ilustrar el poder de la fe. Si tuvierais fe como el grano de mostaza, le diría a este monte y se trasladare al corazón del mar. Secó la higuera para indicar que deben tener fe. Su interés era despertar la fe y que tengan confianza y fe en el Señor Jesucristo. Pero Marco, por otra parte, cuando alude al mismo evento de la higuera y lo seca, tiene otra finalidad. Es de demostrar que el pueblo de Israel, porque ahora la higuera no es simplemente una higuera para Marcos, sino que ahora la higuera representa el pueblo de Israel y como no produce frutos, entonces se va a secar. Está hablando acerca, va a terminar su independencia política, bueno, no tenían independencia política, o, o la institucionalidad religiosa judía, porque el templo va a ser destruido, va a terminar la época del pueblo de Israel en temas religiosos y va a comenzar otro pueblo. Bueno, el mismo pueblo de Israel eh, por medio de los discípulos. Ahí no estamos diciendo que va a ser reemplazado, sino que en los discípulos, que todos son israelitas, continúa el pueblo de Dios, pero ahora se expande a los gentiles. Pero eso es lo que quiere demostrar Marcos. El mismo evento, pero con contextos y con propósitos distintos. Eso es el fondo histórico del evangelista. Por eso es importante tener en cuenta el fondo histórico del evangelista. Bien. El contexto literario ahora de los evangelios. La interpretación de los fragmentos aislados, en primer lugar. El contexto literario se debe considerar la interpretación de los textos aislados. Al estudiar un fragmento de los evangelios, se requiere estar consciente de los pasajes paralelos en los otros evangelios. El pasaje paralelo, ¿a qué se refiere el pasaje paralelo? Una enseñanza, una obra, un milagro de Jesús de Nazaret que se repite en los otros evangelios, como por ejemplo, bueno, la muerte de Jesucristo, la crucifixión de Cristo. Como lo narra Mateo, esa misma narración se encuentra en Marcos. Marcos sería el pasaje paralelo. Y Lucas, también de la crucifixión, sería el pasaje paralelo. Juan, bueno, como estamos aquí en los evangelios sinópticos, Juan también serviría porque habla del mismo relato que menciona Mateo de la crucifixión del Señor Jesucristo. A eso se refieren los pasajes paralelos.
lo que dice uno por uno, Mateo, Marcos, Lucas lo omiten o agregan otros detalles porque tienen propósitos distintos. Se debe estar consciente de eso. Lo dice Gordon Fee en su libro que estamos utilizando para responder las preguntas de las tareas. Es importante para apreciar los rasgos distintivos de cualquiera de los evangelios en los pasajes paralelos. También, gracias al estudio de los pasajes paralelos, nos damos cuenta de las diferentes clases de contextos en los cuales sobrevivieron los mismos materiales u otros similares en la iglesia de aquellos tiempos. Respecto a las observaciones hermenéuticas ahora, la interpretación de los evangelios como unidades, se debe interpretar como unidades. En la composición de los evangelios se aplicaron dos principios, el de selección y el de adaptación. Las narraciones, las acciones, las obras de Jesucristo fueron seleccionadas. Cristo hizo más acciones, más obras y impartió más enseñanza de lo que los evangelios nos narran. Por lo tanto, los apóstoles lo que hicieron fue seleccionar y adaptar esas enseñanzas al contexto de sus iglesias, por la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, no es que ellos lo hayan seleccionado arbitrariamente, sino que el Espíritu de Dios, recuerde, es el que está orientando, dirigiendo, supervisando todo lo que dicen los evangelistas, motivando, incitando a escribir lo que el Espíritu Santo quiere que quede registrado en las Sagradas Escrituras. El Espíritu de Dios, entonces, el que elogía. Escogieron las narraciones y enseñanzas que cumplían sus propósitos, pero bajo la guía del Espíritu. Los evangelistas y sus iglesias tenían intereses especiales que también le hicieron adaptar lo que seleccionaron. Ellos adaptaron algunas narraciones a su iglesia, porque esa era la necesidad que tenían la iglesia los destinatarios de la obra. El propósito de Juan es teológico, por esa razón gran parte del ministerio de Jesús que este evangelista narra ocurre en Jerusalén, pues los judíos sabían que el hogar verdadero del Mesías era Jerusalén, por eso es que Juan concentra más su atención allí, en Jerusalén, que en Galilea. Los sinópticos integran el refrán de que ningún profeta es sin honra sino en su propia tierra, durante el ministerio de Jesús en Nazaret, mientras que Juan lo menciona con relación a Jerusalén. Ahí no sabemos cuándo lo dijo Cristo. ¿Lo dijo allá en Galilea o lo dijo en Jerusalén? En alguna parte lo habrá dicho, quizá en las dos partes lo dijo, no lo sé. Pero lo dijo, quizá sin mencionar algún lugar en particular. El contexto, recuerde que no sabemos en qué contexto lo dijo, en qué situación o circunstancia lo dijo. Pero los evangelios sinópticos aplican ese pasaje bíblico que no hay honra de un profeta sino solamente en su propia tierra, en Galilea. Allá mencionan esa frase, en ese contexto y a ese grupo de personas. Pero Juan lo menciona o lo aplica en Jerusalén. A eso se llama la adaptación. Una declaración de Jesucristo lo adaptan de acuerdo a las necesidades teológicas de las obras, pero guiado por el Espíritu de Dios. Otro ejemplo de la maldición de la higuera. Mateo y Marcos. Marcos capítulo 11, verso 12, habla acerca de la higuera, y después el 20, el 25. Mateo capítulo 21, el verso 18, habla acerca del mismo evento de la higuera. En Marcos se cuenta la historia por su significado teológico. La intención de Marcos, al narrar ese evento de que la higuera se seca, cuando dijo, miró la higuera, no tenía fruto, y entonces le dijo que se secara y la higuera se secó, la finalidad era teológica. Porque entre el momento en que Jesús maldijo a la higuera y el momento en que se marchitó, Jesús pronuncia una sentencia similar contra el judaísmo por medio de la purificación del templo. Es decir, que el judaísmo se va a secar, va a terminar su periodo,
el liderazgo judío de la época va a ser cambiada ahora a los apóstoles. Eso es lo que, la idea que quiere transmitir. Es teológico en ese sentido. Mientras que Mateo cuenta la historia de la higuera solo como una lección de fe. Sería más bien ahí como formación espiritual, entonces, como una lección de fe. La higuera se seca, pero simplemente como una lección de fe, no con una finalidad teológica de indicar que el pueblo de Israel va a terminar su periodo y va a ser traspasado ahora a los apóstoles, totalmente diferente. Adaptaron el mismo evento a sus necesidades y a sus propios propósitos. Eso tiene que ver con los evangelios que son unidades independientes. Ellos seleccionaron entonces su- sus, sus narraciones, sus enseñanzas, o también se le denomina las perícopas, narraciones que tienen una idea en común. ¿Se entendió, mis hermanos, esa idea de unidades independientes, verdad? Que los discípulos o los apóstoles seleccionaron y adaptaron los dichos de Jesús, la enseñanza de Jesús, y le aplicaron sus propios, o le dieron sus propios significados. Me comentan, por favor, si se entendió esa parte. Amén, sí, se entendió, profesor. Muy bien, excelente, excelente. Sería como en este momento adaptar el mensaje de la escritura de acuerdo al oyente, a las personas que estén escuchando también la predicación, el sermón, porque no podemos ocupar palabras teológicas, ¿cierto?, a personas que recién están comenzando el Evangelio. No sé si sería igual, ¿ah? Porque lo que están haciendo los apóstoles es, es diferente a lo que hacemos nosotros, porque nosotros estamos interpretando lo que ya está escrito. Y lo que está escrito está inspirado por el Espíritu de Dios. El hecho de seleccionar y adaptar a sus comunidades fue dirigido por el Señor. Y, y ese es el significado que le dio Marcos. Y ese es el significado que tiene. Y el significado de Mateo, de la lección de fe, ese es el significado que por todas las generaciones debe enseñarse del mismo modo. Pero nosotros lo que hacemos es interpretar eso, lo que ya está connotado, ya es decir, lo que originalmente significó. El sentido que le dio el autor. Nosotros ese mismo sentido, la misma connotación, lo aplicamos nada más al contexto de nuestras iglesias, pero es una aplicación, es la misma aplicación por el mismo sentido original, pero aplicado a la iglesia de ahora. En cambio, ello es diferente, porque ellos eh, le dan un significado teológico y lo dejan registrado ahí para siempre en los evangelios diferentes. Es muy diferente, no lo veo así, Pastor Isaac. Sí, yo lo logro entender porque nosotros deberíamos sustraer, ¿cierto?, del texto sagrado lo que el autor no está, en este caso, dando a entender y no Exacto, modificarlo, ¿cierto?, eh, la enseñanza central, no es cambiarla, sino que correcto, obviamente entregarla de acuerdo al oyente, pero sin esa modificación que obviamente a veces distorsiona la palabra del Señor. exacto, exactamente. Así es, así es. Y bueno, no sé, nosotros sabemos cuál fue la intención de Jesús de Nazaret cuando lo dijo específicamente. Bueno, yo creo si ambos, ambos son inspirados, Mateo y Marcos, quizá quiso dar ambos significados. No había ningún problema porque sobre un mismo evento tiene dos significados distintos,
pero no contradictorios, sino complementarios. Uno lo registra Marcos y otro lo registra Mateo. No hay problema ahí. En ese sentido, ellos no estarían distorsionando la acción y la obra de Jesucristo, más bien estarían dando cuenta de un aspecto de lo que Cristo realizó en ese momento. Uno lo recoge Mateo y el otro lo recoge Marcos. No habría una arbitrariedad ahí, no habría una creación, no serían creativos Mateo ni Marcos, sino simplemente estarían recopilando lo que Jesús hizo y el significado que Jesús le dio en ese momento. Eso podría decir respecto a esta diferencia entre Mateo y Marcos, porque bajo ningún punto de vista son contradictorios, no podría ser contradictorio porque la Biblia no se contradice a sí misma. Yo diría que serían complementarios, más que contradictorios. Bien, ¿dónde estábamos entonces? Son narraciones los evangelios, son ilustraciones. Hoy son las 11:34, me ya vamos a trabajar, bueno, que entramos tarde también. Vamos a trabajar lo que queda hasta, no creo que nos pasemos más allá de un cuarto para las 12. Como después ya la segunda parte no tenemos clase, tenemos el examen, entonces vamos a trabajar, vamos a terminar esta parte. Que los evangelios entonces son ilustraciones vitales del poder del reino, manifestado en el ministerio de Jesús. La clave interpretativa de los evangelios es el reino de Dios. No se describen para dar normas morales. El reino de Dios, la estructura fundamental del Nuevo Testamento es escatológica. Ya había mencionado lo que es la escatología. Los judíos del Nuevo Testamento pensaban que estaban en los últimos tiempos, cuando Dios traería el fin de la edad y comenzaría la siguiente edad. En la edad antigua termina y comienza la otra edad nueva. Eso es lo que querían los judíos. Pero en realidad lo que ocurrió fue una superposición entre la antigua y la nueva era. Nosotros estamos entre medio de estas dos eras, la antigua y la nueva. Bueno, esto ya lo había explicado ya, del concepto del reino de Dios. El concepto del reino de Dios en el ministerio de Jesús es la clave para interpretar los evangelios sinópticos. Muy importante, el, el reino de Dios, el reino ya, pero no todavía, la antigua era y la nueva era. Todo lo que acontece en los evangelios tiene la finalidad de ilustrar que estamos ya en los tiempos escatológicos, o la nueva era. Respecto a las parábolas, definición de parábola. Es la narración, dice José Martínez, de la parábola, más o menos extensa, de un suceso imaginario del que, por comparación, se deduce una lección moral o una lección espiritual. Pablo Job escribía en su libro Se hizo hombre que una parábola es una historia muy simple, la definición, una historia terrenal, pero con significado celestial. Muy hermosa esa forma de definir lo que es una parábola. Significa literalmente poner al lado, comparar. El propósito de la parábola es ilustrar y facilitar la comprensión de una verdad que de otro modo podría resultar poco inteligible. Iluminador para los creyentes, que los creyentes entiendan lo que significa la parábola. Y judicial para los incrédulos, para que los incrédulos no entiendan las verdades espirituales, como un juicio entonces. Pero no se los oculta porque no quiere darle a conocer estas verdades a los judíos o a los incrédulos, sino que se oscurece para los incrédulos porque ellos no tienen la intención y la voluntad de servir a Dios. Esa es la razón. No es porque Dios no lo quiera, porque estaríamos pensando como un calvinista. Dios no quiere salvar a algunos, a otros solamente quiere salvar a los escogidos, lo quiere salvar a los otros, no los quiere salvar, sino que los creó para el infierno. No, acá tiene otro sentido. Es judicial porque ellos no quieren rendirse a Jesucristo, no quieren creer. Entonces Dios le envía un espíritu de mentira, en algún caso. En algunos casos le endurece el corazón, como a Faraón, porque el Faraón ya tenía un corazón endurecido. En ese sentido, Dios utiliza las parábolas para oscurecer a los incrédulos, porque no quieren y nunca van a creer por su corazón petrificado, pero iluminador para los creyentes.
En ese sentido, Dios o Jesucristo utiliza las parábolas para entender las verdades espirituales. El reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar. Bueno, ahí está utilizando un símil. Bueno, las parábolas son historias, son más extensas. ¿Cómo interpretar las parábolas? Con respecto a la temática y la clasificación de las parábolas. El reino que ha llegado. La parábola del sembrador, por ejemplo, es una parábola del reino. La primera parte del trigo, la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, de los obreros de la viña, de los viñadores malvados, del festín de las bodas. Todas esas son parábolas para indicar que el reino de Dios ya ha llegado. Es decir, ya se han iniciado los tiempos escatológicos. Ya estamos en la nueva era, la era del Espíritu, donde ya resucitan los muertos. Otras parábolas describen el progreso del reino de Dios. El reino de Dios ya ha llegado y el reino de Dios ahora progresa. En el progreso del reino de Dios existen obstáculos y diversos males. La buena semilla llevará mucho fruto, pero una parte se va a malograr porque caen espinas en el camino, en pedregales. En el que crece el trigo, pero también crece la cizaña. La red que es echada al mar recoge peces buenos, pero también recoge peces malos. Pese a la diversidad de resultados, el reino de Dios crece, avanza hacia la plenitud de su consumación. Aunque tiene obstáculos, no impide el crecimiento, la progresión y la extensión del reino de Dios. Esas son las parábolas que describen el progreso del reino de Dios. Otras parábolas manifiestan lo futuro del reino de Dios o su manifestación futura. Las parábolas de las 10 vírgenes, de los talentos, del siervo vigilante, del mayordomo infiel, de las minas. Esas son parábolas que describen la manifestación futura del reino de Dios. ¿Cómo interpretar una parábola? Lo primero es determinar la verdad central. Una parábola no es una alegoría. Ya habíamos explicado lo que es una alegoría, ¿verdad? Habíamos dicho que una alegoría no le interesa el contexto histórico, no le interesa el significado normal, natural, sino que intenta buscar un significado más profundo, espiritual. Le da amplia, amplio espacio y le abre la puerta para la imaginación. Y uno puede decir lo que se le ocurra en cuanto al significado de un evento, por ejemplo, o de alguna enseñanza. Las parábolas no son alegorías, eso es lo primero que debemos tener en claro. La alegoría, cada detalle tiene su significado, pero la parábola, cada detalle no tiene significado, sino que el significado se encuentra en la idea central. Una parábola tiene un solo significado. La alegoría tiene muchos significados. En cambio, la parábola, un solo significado. No tiene dos, tres, ni cuatro, sino un solo significado. Por lo tanto, el intérprete de las Sagradas Escrituras busca ese significado central. Todos los detalles están concertados para desarrollar la idea principal. Sirven como instrumentos para desarrollar la idea principal. Es como un párrafo. Un párrafo tiene una sola idea y todas las otras ideas están subordinadas a la idea principal. La parábola también. La parábola tiene una sola idea y todas las otras se relacionan con esa idea central. Por lo tanto, el intérprete busca la idea central nada más, pero no le da significado a los otros elementos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Primero pasa un sacerdote, un levita, creo que, no me acuerdo si el levita o después el sacerdote, y después el buen samaritano, y lo lleva a una posada, paga por él y lo salva. Bueno, no podemos darle distintos significados a esa parábola. No podemos decir el camino representa ¿qué puede ser? La existencia humana, los ladrones representan al diablo, a Satanás y los demonios. ¿Qué más? Podríamos decir el sacerdote representa
institucionalidad judía, los líderes religiosos de las iglesias modernas, y el levita representa a los cantores de nuestras iglesias, el buen samaritano representa a Jesucristo, podríamos decir, la mesada o la posada representa la iglesia, ¿qué más? Las monedas representan la obra del Señor Jesucristo. Ahí estaríamos empleando una alegoría. Pero esa narración tiene una sola idea, debemos buscar la idea central de esa narración. Y todos los otros detalles están concertados para desarrollar la idea principal nada más. Es el desafío del intérprete para interpretar una parábola. ¿Qué más? Se debe determinar la ocasión. Es muy importante la ocasión, la circunstancia. ¿Por qué Jesucristo relata esta parábola? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que quiere expresar con esta parábola? Se debe determinar la ocasión o las circunstancias. ¿Quién es mi prójimo? Hacen la pregunta. Ah, y ahí Cristo comienza a relatar quién es su prójimo. La finalidad entonces de la parábola es demostrar, ilustrar quién es el prójimo y qué debe hacer el creyente con respecto al prójimo, nada más. Es decir, hacerle bien al prójimo, nada. Eso es lo que quiere decir, preocuparse del prójimo, hacer buenas obras con el prójimo, ayudarle, hacer la ayuda social a los prójimos. Eso es lo que quiere decir, pero nada más que eso. Determinar el fondo cultural igualmente. En la simbología hebrea, la ciega era el fin del mundo, la de las bodas y del vino, del tiempo de la salvación, la higuera, símbolo del pueblo de Dios. Para poder captar el significado de una parábola, debemos situarnos en el plan cultural de quienes escucharon las parábolas. Para eso hay instrumentos, hay libros que nos pueden ayudar a la interpretación de las parábolas, hay de hecho libros que se explayan y dan discursos, disertaciones sobre el significado de las palabras, considerando todo este elemento que estamos viendo acá, el fondo cultural. Parábolas paralelas posibles, la parábola de la oveja perdida en Lucas se complementa con la del dracma perdida. Jesús mismo interpreta o explica algunas parábolas. En Mateo capítulo 18, verso 21-22, sobre el perdonar hasta 70 veces 7, se vincula con la parábola de deudores. La verdad central de la parábola del banquete nupcial se desprende de la expresión de Jesús, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. A veces Cristo mismo explica la parábola. Las parábolas sirven para ilustrar doctrinas, pero no deben ser usadas para probar o para apoyar una doctrina. No se forjan doctrinas en las parábolas. Se ilustran nada más doctrinas, pero no se forjan o no se desarrollan doctrinas. Perfecto. Hemos concluido entonces esta clase número 5. Estuvimos indicando que los evangelios se caracterizan por no ser biografías, son memorias de los apóstoles, registran hechos de Jesús, recuerdan las enseñanzas de Jesús. Cada uno es un testimonio acerca del Señor Jesucristo. Son narraciones teológicas, son didácticas, son de propaganda religiosa. Quieren despertar la fe, la admiración, la adoración y el seguimiento del lector al Señor Jesucristo. Son interpelantes. Esas son las características de los evangelios. Habíamos dicho también que la parábola es la narración más o menos extensa de un suceso imaginario, del que por comparación se deduce una lección moral o religiosa. Tiene propósito la parábola, es iluminador y judicial. También los evangelios tienen una clave interpretativa, y esta clave interpretativa de los evangelios es el reino de Dios. El reino de Dios ya ha llegado en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ya estamos en el reino de Dios. Estamos en el ya, pero no todavía. En los tiempos escatológicos, pero todavía no se ha consumado. Con respecto a la parábola, se debe interpretar determinando la verdad central, considerar la ocasión o la circunstancia en la cual se contó la parábola, el fondo histórico-cultural de la parábola, los paralelismos con otros textos, observaciones hechas por Jesucristo mismo
y sirven para ilustrar doctrinas, pero no para forjar doctrinas. Eso fue entonces lo que estuvimos viendo en esta clase.